Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis. Episodio número 2. Pax et Bonum. Comenzamos. Para empezar, hablemos de lo que en el área de religión se conoce como crítica racionalista. La crítica racionalista de los fenómenos religiosos se originó en la Antigüedad clásica y posteriormente en la Ilustración y continuó hasta el posmodernismo actual. Pregunta número 11. ¿Qué es a lo que se le conoce como crítica racionalista? Hablemos primero de los evangelios en general. El estar y haber estado siempre los 4 evangelios en el canon de la Iglesia significa para un católico directamente la inerrancia de esos documentos e implícitamente significa su integridad y su historicidad, es decir, que no han llegado a nosotros corrompidos y que son realmente de los autores a los cuales se atribuyen. Todas esas notas juntas se llaman autencia de los evangelios. La autencia de los evangelios fue supuesta tácitamente por la primitiva iglesia, implicitly, como dicen los ingleses, es decir, sin género de duda, y poseída en paz por los siglos cristianos. Con el protestantismo comienza la contienda en torno de ella, que llena hoy los libros de apologética. La rápida descomposición de la teología de la Reforma, que a pesar del conservadurismo bíblico de Lutero y los primeros reformadores, llevaba en sí un fermento revolucionario de suyo incoercible, engendró la crítica racionalista, que se llamó a sí misma la alta crítica, en el fondo anticristiana. La fecha de escritura de cada uno de los evangelios ha sido largamente investigada y tesoneramente discutida durante los 2 últimos siglos, esto es, el 19 y el 20, a impulso de la crítica racionalista que propendía a fijar tal fecha lo más lejos posible. La autencia de los evangelios fue atacada en todas sus partes y puntos y con todos los métodos, y defendida igualmente en el plano científico por los doctores católicos y protestantes creyentes. Actualmente ella pertenece más bien a la historia. El que quiera conocerla puede hallarla en cualquier buen tratado de introducción o propedéutica. Todos los puntos capitales tenidos por la tradición han sido vindicados críticamente, uno por uno, a veces a través de investigaciones y discusiones muy intrincadas, que aquí no interesan, y el almacigo de hipótesis diversísimas, todas las posibles quizás, elaboradas como arietes contra la antigua creencia. Son hoy cosas de museo o alimento de semicultos atrasados, como Lisandro de la Torre, o anticlericales furibundos como el supracitado González Blanco. Queda sin embargo que ese trabajo de defensa y controversia ha favorecido en definitiva el conocimiento de los libros santos y hasta su hermenéutica. Hus no hubiese descubierto la psicología del gesto, por ejemplo, sin eso. Dios bendiga a los hijos de Lutero, dice Antonio Machado. A nosotros nos compete dar aquí brevemente el conocimiento limpio de las conclusiones. Ahora hablemos de los evangelios en particular, el Evangelio de San Mateo y la crítica racionalista. Cierto es que no existió un protoevangelio de San Mateo, ni siquiera en la forma de logias Christos, dichos de Cristo, como supuso la crítica racionalista. Ignorantes de las condiciones del medio oral en que surgieron los evangelios, creyeron necesario establecer una hipotética fuente escrita común perdida, para explicar las numerosas coincidencias literales de los primeros evangelios. La ciencia actual se ríe de esa hipótesis basada sobre un falso supuesto, o mejor dicho, una ignorancia helenche. San Mateo no necesitó ninguna colección escrita de dichos, ni menos un protoevangelio desconocido, pues su propio evangelio, aramaico o griego, es en realidad el evangelio primigenio.
Ahora veamos sobre el Evangelio de San Juan y la crítica racionalista. El cuarto Evangelio es el libro más egregio que ha salido de manos de hombre. La Iglesia ha retenido siempre que su autor es el mismo que escribió el Apocalipsis y que este es el apóstol San Juan, el que es llamado en el mismo Evangelio el discípulo amado. En el comienzo del Apocalipsis está escrito, a modo de título, Revelación de Jesucristo, que se la dio Dios poderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben hacer pronto, y las significó mandando al ángel suyo, a su siervo Juan, el que testimonió al verbo de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo, cosas que él mismo ha visto. Y al fin del cuarto Evangelio, capítulo 21, versículo 24, está escrito a manera de firma o autenticación: este es el discípulo, el que testimonia acerca de esto, y el que escribió todo esto, y sabemos que es la verdad el testimonio de él. Este penúltimo versículo creen hoy los críticos que fue escrito por los presbíteros o ancianos de la iglesia de Éfeso, como una especie de autenticación o recomendación del libro a las demás iglesias. Pregunta número 12. ¿Qué nos dice la crítica racionalista sobre el autor del Apocalipsis? La atropellada de la crítica racionalista o hipercrítica a este libro ha sido la mayor de todas. ¿Qué no han dicho acerca de él y su autor? Que el Apocalipsis es un apócrifo, que su autor no es el autor del Evangelio, que el autor del Evangelio fueron los ancianos de Éfeso, que fue un anciano desconocido llamado Juan, que no tuvo autor y fue un producto colectivo, que es un libro teológico y místico, no histórico, escrito con el fin de inculcar la idea nueva de que el Mesías Cristo era Dios. En suma, un libro místico, una invención sublime ciertamente, pero irreal. La crítica católica ha tenido que bregar pacientemente en todas estas hipótesis, fantásticas en el fondo, aunque desplegadas a veces con una gran virtuosidad de erudición de hormiga. El que quiera conocer esta brega puede hallarla en la traducción del padre Lagrange, de la Orden de Predicadores, a su docto comentario al Evangelio de San Juan, u otro de los libros técnicos que él trae en su bibliografía. La erudición aliada al prejuicio es una peligrosa arma. Un historiador erudito y prejuiciado puede hacer decir a la historia lo que él quiere, lo sabemos de sobra. Fácil nos sería resumir esa intrincada controversia, pero aquí huelga. Al argentino que quiere rechazar el Evangelio por una necesidad de cualquier orden que sea, le basta con decir, son cosas de curas, sin emprender la empresa alemana de aprender latín, griego y hebreo y leer los libros antiguos, que por lo demás no hay aquí, para hallar en ellos índices y vestigios que le permitan decentemente negar la autencia de San Juan, científicamente, y afirmar después, por ejemplo, que el cuarto Evangelio es obra de un impostor de la secta gnóstica, que se cubrió con el nombre y la simulación del apóstol para meter su doctrina espiritual de Matute, como dice por ejemplo Loisy, siguiendo a Heydmuller, u otras fantasías por el estilo. Pero aún para los hombres de ciencia galos o germanos, todo esto es ya historia antigua. El gran esfuerzo de la impiedad por destruir el Evangelio ciertamente ha sido un factor de la confusión y oscuridad actual y ha contribuido a la gran apostasía. Pero hoy solamente se ensarta en eso aquel que quiere. Lo cierto es que el cuarto Evangelio fue recibido desde el principio en todas las iglesias como del apóstol San Juan, cubierto por la autoridad apostólica y el testimonio de todos los contemporáneos. No cabe la posibilidad de error o engaño en una cosa tan capital para los cristianos coevos. La autencia del Evangelio de San Juan está pues in possessione, como dicen los juristas, y son los que la opugnan en el siglo XIX los que tienen el cargo de probar y no prueban de ninguna manera. Eso bastaría, pero para total abundamiento, el examen interno del escrito confirma su atribución al hijo menor del Zebedeo y el testimonio unánime de los santos padres del siglo II, e incluso de los herejes de ese tiempo,
como los valentinianos, Ptolomeo, y Heraclión y Basílides y Marción, constituyen una evidencia aplastante. Cualquiera que emprendiese a decir que el libro de Velo Cálico no es de Julio César, se haría la risa del mundo entero, y hay un peso testimonial mucho mayor de que el Evangelio de San Juan es del apóstol San Juan. Pero como dice Pascal, si el teorema de Pitágoras indujese para los hombres alguna grave obligación o peso, hace muchísimo que hubiera sido refutado. San Juan, el discípulo amado, Galileo, fue un hijo del pescador Zebedeo y de Salomé, una de las santas mujeres que siguió a Cristo hasta la muerte y más allá. Como San Pedro y San Andrés, y otros muchos, siguió primero a San Juan el Bautista y fue dirigido a Cristo por él, y elegido después en el número de los 12, y testigo ocular y aún actor de todos los grandes episodios mesiánicos. Con San Pedro y su hermano Yago, Santiago, forma el grupo director entre los apóstoles, los tres que presencian la transfiguración, la resurrección de la Jairita, la agonía en el huerto. En la última cena reclina su cabeza sobre el hombro del maestro y por sugestión de San Pedro le pregunta quién es el traidor. Al pie de la cruz recibe la encomienda del cuidado de la madre de Hípara. Después de Pentecostés permanece varios años en Jerusalén y trabaja con Santiago y San Pedro en la organización y difusión de la primera iglesia. Después se establece en Éfeso como obispo y primer patriarca, que diríamos hoy del Asia Menor, cuyas 7 iglesias sufragáneas menciona en el Apocalipsis. Allá forma una escuela de doctores de la fe, de donde salen el anciano Papías, el obispo de Hierápolis, Policarpo de Esmirna y quizá el mártir San Ignacio Antioqueno, 3 padres apostólicos de la mayor importancia. En el año 14 del imperio de Domiciano es desterrado San Juan a la isla de Patmos y, como se cree, condenado a las minas, condena tremenda en aquel tiempo, peor que la misma muerte, porque el laboreo de las minas por los penados se hacía en condiciones tan atroces que llevaba a los desdichados no pocas veces al embrutecimiento, a la demencia o al suicidio. De ese infierno lo salvó la rebelión de las legiones, que dieron muerte al emperador Domiciano y pusieron en su lugar al general Nerva, y el senado romano, que declaró nulos todos los decretos firmados por el tirano depuesto. Vuelto a Éfeso, difundió San Juan su evangelio, escrito no se sabe en qué fecha, pero probablemente después de los 80 años de edad. Murió en el comienzo del reinado de Trajano, de unos 100 años de edad, y la iglesia conmemora su muerte el 27 de diciembre. Es verdad que los 879 versículos de este librito, a la vez sencillo y sublime, dividido más tarde en 21 capítulos, constituyen un evangelio espiritual, pero no en el sentido que le dan Loisi y Renan, de místico, que para ellos significa inventado o mítico. Su fin es proclamar explícitamente y con más claridad que los sinópticos que Cristo fue Dios verdadero, al mismo tiempo que verdadero hombre, o sea, el abismo más insondable que haya enfrentado el intelecto del hombre. Pero eso no quita que todo él sea una narración estrictamente histórica e histórica de primera fuente, es decir, crónica de testigo ocular. Y lo vemos porque nos dice lo que fue desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que tocamos con nuestras manos del verbo de la vida, y la vida se hizo visible y vimos y atestiguamos y anunciamos a vosotros la vida eterna, que estaba cabe el Padre y se hizo visible a nos, lo que vimos y oímos anunciamos a vosotros, para que tengáis comunión con nosotros y la comunión nuestra sea con el Padre y con el Hijo de él, Jesús el Cristo, y lo escribimos para que os gocéis vosotros y vuestro gozo sea pleno. Exclama el apóstol en su epístola primera, la cual probablemente acompañó al Evangelio repitiendo los conceptos del principio y el final del mismo Evangelio. San Juan se propuso además completar los 3 sinópticos, por lo cual su Evangelio contiene más material nuevo,
y es, como diría el literalismo actual, el más original. Excepto en la narración de la Pasión, San Juan no repite casi nada de lo que está en los 3 evangelios anteriores. Su relato tiene la vida, la viveza y el colorido de un testigo ocular y una profunda y recatada ternura. Los grandes diálogos dramáticos de la vida de Cristo se encuentran en San Juan tratados con la finura de un dramaturgo, y los grandes episodios de la promesa de la Eucaristía, seguida del primer cisma, las bodas de Caná y el primer milagro, la vida pública del Bautista, la curación y el proceso del ciegonato, la resurrección de Lázaro, la amistad de Cristo con los 3 hermanos de Betania, el sermón despedida y la oración sacerdotal de la cena, la personalidad del traidor, el perdón de la adúltera, el diálogo con la samaritana y las 2 grandes contiendas con los letrados, con la autoafirmación de Cristo acerca de su natura divina. Son a manera de grandes frescos nuevos en el mundo en que, sin la menor afectación de arte literario, la mano del hombre no puede ir más allá. San Juan es el evangelista del corazón de Cristo. Él lo oyó latir. El interior de las personas y su carácter está mucho más profundizado en San Juan que en los sinópticos, y eso puede incluso dar clave de muchas preguntas inciertas. Son 1 o 3 las Magdalenas, por ejemplo. Los intérpretes racionalistas, en su prurito de originalidad y su manía de negar la tradición, han inventado que son 4 mujeres diferentes, o 3 diferentes, lo mismo podrían decir 2 o 5 si quisieran. La adúltera a la cual Jesús salvó de ser apedreada, la pecadora que ungió sus pies en casa de Simón el leproso y fue defendida y loada por el Salvador, y la María, hermana de Marta y Lázaro, que sentada a sus pies en su casa eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Mas la Magdalena, que presenció al lado de la madre la crucifixión y fue agraciada con la primera aparición. Cansados de discutir con argumentos librescos, los exégetas han concluido cómodamente por declarar la cuestión insoluble. Mas cualquiera que lee con un poco de intuición psicológica el Evangelio de San Juan tiene la impresión neta de que esa es una misma mujer, sus gestos son iguales a sí mismos, que es la impresión que ha tenido durante siglos la Iglesia. Hay un exquisito drama discretamente velado detrás de esos episodios sueltos, y su hilo psicológico es visible. Cristo se dio el lujo de salvar a una mujer, que es la hazaña por antonomasia del caballero, no solo salvarle la vida, como San Jorge o Sir Galad, sino restablecerla en su honor y restituirla perdonada y honrada a su casa, con un nuevo honor que solamente él pudiera dar. En la caballería occidental, los 2 hechos esenciales del caballero son combatir hasta la muerte por la justicia y salvar a una mujer. Defender a las mujeres y no reñir sin motivo. Que dice Calderón, como en las cintas de Cowboys, reflejo pueril actual de una gran tradición perdida. Cristo hizo los 2, y siendo él lo más alto que existe, su dama tuvo que ser lo más bajo que existe, porque solo Dios puede levantar lo más bajo hasta la mayor altura, que es Él mismo. Cristo ejerció la más alta caballería. Los románticos del siglo pasado, siglo XIX, y los delicuescentes del nuestro, siglo XX, tienen una devoción morbosa por la Magdalena, pero no precisamente por la penitente, que el Tintoretto pintó con toda la gama de las gualdas de su hórrida cueva de solitaria, sino por la otra, por la mujer perdida, la Traviata o la Dama de las Camelias, la cual han hecho un tema literario bastante estúpido. Hasta nuestro Lugones se ensució con ese tema, que a veces llega a lo blasfemo, en una de sus filosofículas. Pero todos estos filibusteros o filiembusteros de la Magdalena no saben mucho, de la caballería menos, y del amor a Cristo absolutamente nada. Cristo se enamoró de una mujer, dicen muy contentos. ¡Qué humano! Sí, Cristo se enamoró perdidamente de la humanidad perdida, y la vio
como en cifra en una pobre mujer sobre la cual virtió regiamente todas sus riquezas. Así pues, Cristo fue con María de Magdala y con la humanidad perdida que ella representaba simplemente justo, hablando en ley de amor, e infinitamente generoso, dadivoso y pródigo hasta la locura, hablando en ley de temor. Esto decimos por vía de ejemplo para caracterizar el cuarto evangelio. Concluyamos con el resumen breve y preciso de San Jerónimo, que dice lo siguiente, se abren comillas: el apóstol Juan, a quien Jesús mucho amó, un hijo del Zebedeo, un hermano del apóstol Yago, al cual Herodes hizo decapitar después de la muerte del Señor, escribió el último de todos, a pedido de los obispos de Asia Menor, su evangelio contra Querinto y otros heresiarcas, y particularmente contra los ebionitas, herejía fuertemente judaizante, los cuales observaban que Cristo no había existido antes de María. Por esto se sintió forzado a probar el origen divino de Jesús de Nazaret. Se cierran comillas. Bien, hasta aquí este segundo episodio de Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Nos vemos en el siguiente. Paz y bien.